Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, por esta oportunidad que tenemos a cada día de respirar, de tener tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo baje, descienda, Señor, a nuestras mentes, a nuestras vidas, papá, en el nombre de Jesús, y que tomes posesión y que tomes control de nuestro pensamiento, y sobre todo que tomes el control de mi boca, Señor, y de mi mente, de mis pensamientos, para que este estudio sea fructífero, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos por todas las vidas que somos bendecidos a través de este estudio, 30 minutos con la Biblia, y te agradecemos por todos los hermanos que se van a estar agregando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Comparte este estudio. Estaremos dando seguimiento a nuestro estudio bíblico de Lucas. Lucas, como vimos la semana pasada, es uno de los evangelios que contiene muchísima historia, muchísima información, una exégesis profunda. El doctor Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas y que también escribe el libro de los Hechos. Estos dos libros se van dirigidos hacia los gentiles, hacia los griegos, pero en especial a un excelentísimo Teófilo, al amado Teófilo. Se cree que este Teófilo era alguien de mando en el gobierno romano, porque se utiliza esta expresión excelentísimo. Entonces, este evangelio va dirigido hacia excelentísimo Teófilo, pero con un enfoque muy, muy precioso. A este libro se le consideró como el libro más hermoso que se haya escrito en la historia. Hoy tenemos los 66 libros de toda la Biblia y es el libro más hermoso que se haya escrito. Es el libro más, es la aplicación más descargada, es el libro más descargado y es el libro más comprado. El Evangelio de Lucas contiene 24 capítulos, 1151 versículos. Aunque los teólogos describen el Evangelio de Lucas como el evangelio más largo de los cuatro. ¿Por qué? Porque este contiene 1151 versículos. Aunque Mateo posee 28 capítulos, posee 1071 versículos. Marcos, por ser un evangelio rápido y eficaz, contiene 16 capítulos, 678 versículos. Pero Lucas, haciendo una exégesis profunda de las escrituras, y Lucas no solamente escribió lo que escuchó de Pablo o de Juan, sino que él mismo va e investiga con las personas que vivieron al lado de Jesús, al lado del Mesías. Por eso Lucas, cuando escribe su evangelio, dice la historia de las cosas. No es una fábula, no es una historieta, es la historia de las cosas como se nos han instruido. Lucas escribe para los griegos, porque tanto los griegos como los romanos eran de las personas que tenían mucho énfasis en las deidades, en los dioses. Creían en diversos dioses. Creían que en algún tiempo de su vida los dioses iban a encarnar en alguno de los seres humanos, y ellos incluso también tenían templos donde se utilizaban sacerdotes y donde hacían sacrificios y ofrendas para esos dioses falsos. Acompáñenme a Hechos capítulo 14, verso 13. Fíjese cómo estaban los griegos, los gentiles. Verso 13, Hechos 14, verso 13. Leámonos desde el 11. Entonces la gente
visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? En el verso 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Ahora entiende por qué grito. Pablo estaba gritando. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, al Dios hacer milagros a través de Pablo, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, da a entender hasta dónde llegaba la idolatría de los gentiles, de los griegos. Y el sacerdote, estos tenían sacerdotes de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Entonces, este mismo libro que estamos leyendo, Hechos, escrito por el doctor Lucas, el amado Lucas, el que siempre permaneció al lado de Pablo hasta los últimos momentos de su vida, Lucas hace un exégesis y dice que en este templo de dioses falsos había un sacerdote. Si estos dioses eran falsos, este sacerdote era falso también, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con las muchedumbres. Quería ofrecer sacrificios. ¿Hasta dónde llegaba la idolatría de estas personas? Era lo mismo que hacían los romanos. Por eso hoy encontramos la mitología griega, la mitología romana. ¿Por qué? Porque estos creían en diversidad de dioses. Sigamos pues. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces Lucas ya sabe que donde él provenía, porque Lucas era un gentil griego, sabía de qué religión venía y sabía que había mucha creencia de dioses. Por eso Lucas hace un énfasis en Jesucristo, no como rey, no como siervo, sino como Jesucristo, el Hijo del Hombre, siempre basándose en las Escrituras. Le digo, Lucas no se dejó guiar solo por información dada a través de otras personas, sino que Lucas fue a investigar como un gran periodista. Fue y investigó con los sacerdotes que estuvieron en el templo cuando estaba gobernando el rey de Herodes. En el nombre de Jesús. Y nota aquí donde Pablo dice que somos hombres. ¿Por qué? Jesús tenía que ser presentado como el Hijo del Hombre, como el que tiene compasión, como el que tiene amor por los demás, como el que tiene amor por el perdido. Y también era necesario que Jesús viniera como hombre, porque la Escritura declara, y vamos a llegar allá, tenía que venir semejante a sus hermanos, tenía que ser semejante a nosotros. En Lucas encontramos la palabra salvación mucho más que en los otros evangelios. Lucas se enfoca mucho en la salvación de los gentiles, el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles tenía que llegar. Vaya conmigo a Lucas 21, 24.
21-24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Era necesario que el tiempo de los gentiles se cumpliera, y estamos en ese tiempo donde Dios, a través de Jesucristo, dice Pablo, de ambos pueblos hizo uno a través de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y Lucas hace énfasis basándose en el Antiguo Testamento, y vamos a ver algo muy precioso. En Ezequiel capítulo 34 dice: vino a mí la palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? El enfoque fue este: hijo de hombre. Tenía que verse Jesucristo con su plena humanidad. Tenía que venir como ser humano. Tenía que venir como alguien. Usted puede confiar. Ahora podemos confiar en Dios, y sabemos que Dios todo lo puede, porque Jesús fue tentado en todo, no como Dios, sino como ser humano. Si Jesús hubiese venido en su plenitud de deidad, Él no iba a saber qué era ser tentado. Él no iba a saber qué es estar cansado, o no iba a saber qué era llorar, derramar lágrimas o sentir compasión. Jesús tenía que venir como ser humano para tener todas los pensamientos, todas las actitudes del ser humano, para poder rescatar, redimir al ser humano. Dios podía haber hecho el rescate o la remisión sin venir. Él es Dios, Él podía hacerlo, pero estaba escrito que tenía que venir como ser humano. Tenía que venir como el Hijo del Hombre. Tenía que venir en su máximo esplendor, pero como ser humano. En el nombre de Jesús, acompáñenme. Lucas 4, Lucas 4:25. Aquí muestra la humanidad de Jesús. ¿Estamos a tiempo? A ver, ¿en qué tiempo estamos? Sí, perfecto. Vemos la humanidad de Jesús a su máximo esplendor. Lucas capítulo 4, verso 25. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepa de Sidón. Esta misma humanidad que estaba en Elías era la misma humanidad que estaba en Jesucristo. Por eso Jesucristo fue enviado hacia los hijos, hacia los elegidos, hacia la niña de los ojos, Israel. Pero al mismo tiempo que estos rechazaron a Jesucristo, viene el tiempo de los gentiles, y nosotros entramos ahí a la salvación que viene proclamada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, verso 68. Este es Zacarías. Este estudio está precioso. Lucas 1:67 dice:
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías, el sacerdote, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido. Esta palabra, redimido, comprado. La palabra redimido significa volver a adquirir lo que era suyo. Redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, y este es Jesucristo, en la casa de David su siervo. Redimido. Ahora, Lucas 2:38. ¿Dónde me quedó? Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura. Este es el que dice Zacarías, lleno del Espíritu Santo, que Dios nos había enviado un poderoso Salvador que iba a redimir a su pueblo. El nombre de Zacarías, Lucas 1, capítulo 1, verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿Recuerda lo que le dije? Redención, que ha visitado para redimir, redención, un rescate. Entonces, esto nos lleva, Lucas escribe enfatizando el nombre de Zacarías. El nombre de Zacarías significa el recuerdo de Dios o recordado de Dios. Zacarías, recordado de Dios. Y dice que la mujer de Zacarías se llamaba Elizabeth, y el nombre de Elizabeth significa juramento de Dios. Entonces, a través de Zacarías y Elizabeth, Dios nos está diciendo que el juramento que él había hecho estaba siendo recordado en el Nuevo Testamento, cuando estaba viniendo Juan el Bautista a abrir camino para que los padres se volvieran a los hijos y los hijos se volvieran a los padres. Pero principalmente en el verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, la promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que vino a salvar a todos, que murió por muchos, que murió por todo aquel que cree y que confía en Él, recordando la promesa que Él había hecho. Y en esa promesa estamos tú y yo, entramos. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, y como dice en Hebreos, que juré por mí mismo que aquellos no iban a entrar al lugar de la promesa, la tierra prometida, jurando por sí mismo que los que creen en el nombre de Jesucristo y se mantienen bajo la palabra de Dios, estos sí entrarán a la tierra prometida. Pero es a través de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que vino a entregar su vida. Dios no podía entregar su vida porque Dios es eterno, pero Jesús, que vino en forma humana. Acompáñenme a Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en su
en su deidad, en su plenitud, en su deidad, no ve muerte. No puede ser tentado. No puede sentir tiene compasión, pero él no tiene humanidad. No es humano. Por eso tenía que venir Jesucristo. Tenía que despojarse de aquella gloria, como dice en Juan 17, aquella gloria que tuve. Entonces Jesús tenía que despojarse de esa gloria y venir como ser humano y dar su vida en rescate por mucho. Lucas, que es un doctor, siempre hace un exégesis, siempre investiga, no escribe a la deriva. Él, basándose en el Antiguo Testamento, habla de Jesucristo, que Él era el Hijo del Hombre que venía a salvar y morir por todos. Pero me lleva a Zacarías capítulo 3. Acompáñenme a Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, Joshua en hebreo. Ahí estamos hablando de hebreo, gloria a Dios. Joshua es derivado de Yeshua y ambos significan Dios salva. Dios es Salvador. Entonces el sumo sacerdote, el que nos habla Zacarías, Josué, nos está hablando del mismo sumo sacerdote, de Jesús, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesús, HaMashiach, llamado el Cristo o el Mesías. Jesús el Mesías. Entonces, aquí Zacarías nos habla en una anterrepresentación de Jesucristo, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha para acusarle. ¿Por qué estaba para acusarle? Porque Jesús, en un determinado momento, en forma humana, estando en la cruz, estando en condición de hombre, recibe todos los pecados del ser humano, y todos los pecados afectan el cuerpo de Cristo, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aleluya. Y Josué, Josué, Jesús, estaba vestido de vestiduras viles. ¿Por qué? Porque vino como hombre y recibió el pecado. Por ende, tenía las vestiduras sucias cuando el pecado entró en él. Por eso él dice, cuando está en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios se aparta del pecado. Dios no está con el que practica el pecado. Entonces Jesús en ese momento estaba cubierto, vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí estaba basándose el amado Lucas, el amigo, el que permanecía al lado, el que siempre estuvo. Lucas se enfoca que venía un poderoso Salvador para todo aquel que cree y que confía en él. Así es que si tú y yo creemos en este Señor Jesucristo, somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor infinito. Basándose a esto, tenía que venir en forma humana. Vamos a ver qué hora son. Va rápido la hora. Tenía que venir en forma humana. Tenía que venir para rescatar lo que se había perdido. Ay, voy a agarrar eso. Tenía que venir como ser humano. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 17.
verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjese, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. Jesucristo no murió por ángeles, murió y resucitó por seres humanos. Por eso tenía que venir como ser humano, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, rescatar, redimir los pecados del pueblo. O sea, tenía que venir uno en semejanza de humano, que fue Jesucristo en semejanza de humano, para poder salvar, rescatar, volver a adquirir lo que se había perdido. Y entonces nos lleva a Levíticos capítulo 25. Vamos a tomar un poquito de atención. Capítulo 25 de Levíticos, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, está diciendo Dios. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis un rescate a la tierra. ¿Por qué a la tierra? Porque del polvo fue tomado y cuando muera al polvo volverá. Se pone interesante. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente tenía que venir como sus hermanos, como su pariente más próximo. ¿Y quién puede ser el hermano más próximo? ¿Quién puede ser nuestro pariente más próximo? Jesús. Jesús es nuestro hermano. Por eso dice que los que creen en Jesucristo son coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué coherederos? Porque Jesús, siendo heredero, nosotros a través del sacrificio de Jesús nos hacemos coherederos juntamente con Él. Entonces, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí nos lleva que hubo alguien que vendió la posesión que se le fue entregada. Un ser humano que vino, vendió la posesión a otro, pero tenía que venir un hermano, un pariente de esta misma naturaleza y adquirir lo que su hermano había vendido. Entonces nos lleva a qué hermano vendió esta potestad que Dios había dado. Nos lleva a Génesis capítulo 3. El ser humano creado, el primer ser humano, el primer Adán, vende todo. Cuando él desobedece la ordenanza de Dios, él automáticamente vende el poder y el reino que Dios le había delegado. Y te lo confirmo con la escritura. Lucas, esto se puso interesante. Avísale a tus hermanos. Estamos teniendo un estudio bendecido en el nombre de Jesús. Lucas 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Aquí está. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró, aquí está el énfasis, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Adán, al desobedecer, da esta misma autoridad. Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestras imágenes y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en los aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra. Y les dijo, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se arrastra y se mueve sobre la tierra. Esta misma autoridad que Dios le da a Adán cuando él desobedece en Génesis capítulo 3 es la misma autoridad que se le dio a Satanás. Por eso Jesucristo tenía que venir, y Pablo habla mucho del primer hombre y el segundo hombre, el primer y el postrer Adán. Y la palabra Adán viene del hebreo, del original Adam, que significa cara rojiza o significa cara ensangrentada. El primer Adán que vino con cara ensangrentada o como cara ensangrentada entregó a Satanás todos los reinos de la tierra. Entonces Jesús tenía que venir, Dios tenía que encarnar, tenía que el Espíritu Santo venir en el vientre de María y dar vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, para rescatar a todos los que creen en Él. Entonces, esta autoridad se le fue quitada a Satanás, no solo en la cruz del Gólgota, sino que se le es quitada en la cruz del Gólgota, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero cuando Jesucristo resucita, dice: y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Porque a través de la muerte, como dice Hebreos, a través de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto era a Satanás, el diablo. Jesucristo, Dios, siendo Dios, no podía... ya me pasé. Deme un minutito más. Dios, en su deidad, en su divinidad, no puede morir, no puede ser tentado, no puede morir. Él es eterno. Por eso era necesario que Jesucristo, o Dios, encarnara que viniera a encarnar en Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Jesús, Dios salva a través de Jesús, o Dios salvó a la humanidad en Jesucristo, porque no dejará avergonzado a todo aquel que cree y que confía en Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, esto es precioso. Jesucristo vino. Lucas, que es muy estudioso y que indaga mucho. Lucas, de los 4 evangelios, Lucas se enfoca mucho en los días. En los días. Dice en Lucas 1:5: hubo en los días del rey Herodes. Como doctor, tiene que enfatizar, hacer enfoque en días, semanas, meses o años. Él, por ser estudioso,
tiene que hacer esto, indagar más profundo. Por eso vemos más información en el Evangelio de Lucas que en los otros evangelios. Lucas dice en Lucas 1:26, al sexto mes, en el mes número 6, estoy como nosotros, 6, en el mes número 6, vino el ángel Gabriel a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret, en el mes 6. ¿Por qué Lucas en el mes 6 viene? ¿Por qué resalta el número 6? Lucas, el médico, porque según la numerología bíblica, el número 6 es del ser humano. Dios crea al ser humano en el día sexto. En el séptimo, Dios reposó de toda obra que había hecho. Pero en el día 6, Dios hizo al hombre. Por eso en el mes 6 tenía que ser engendrado Jesús en el vientre de María.